Muy buenos días a todos y a todas los que se han sumado a este nuevo webinar en el marco de la comunidad de especialistas en datos para el planeamiento educativo. Mi nombre es Alejandro Vera y estoy aquí para darles la cordial bienvenida y hacer la apertura de este evento. Este es el tercer webinar de un ciclo que comenzamos el año pasado, al que denominamos Planificar la educación en contexto de caída de la demanda, que llevamos adelante en el marco de esta comunidad, como mencionaba, que colideran dos oficinas de la UNESCO en nuestra región, la oficina de la UNESCO en Santiago y la oficina regional del Instituto Internacional para el Planeamiento Educativo. Este ciclo, que comenzó en septiembre del 2025, nació motivado por una realidad que observábamos cada vez más en la región, y es que nuestros países de América Latina atraviesan en este momento una transición demográfica que se ha acelerado de manera profunda, y esto está llevándonos a una caída sostenida de la natalidad y por lo tanto la disminución de las cohortes de los niños, niñas, adolescentes en edad escolar. Y esto es un fenómeno inédito para los países por la velocidad en la que en la que está sucediendo, y eso pone en tensión a los sistemas educativos, que tienen que enfrentar una nueva realidad y tienen que responder a esta realidad con políticas educativas y en particular con estrategias de planificación de la educación que puedan ayudarnos a transitar esta transición, valga la redundancia, y a su vez sacar provecho de las oportunidades que esta transición pone a disposición. En septiembre de 2025 iniciamos con una primera conversación. Algunos de ustedes seguramente nos acompañó en aquella oportunidad. Allí presentamos el diagnóstico regional que daba cuenta de esta situación. Junto a colegas de la CEPAL, presentamos los hallazgos de un artículo que veníamos elaborando entre UNESCO y la CEPAL, que justamente analizaban estas dinámicas poblacionales, su impacto en el sistema educativo, específicamente en lo que tiene que ver con la evolución de la demanda educativa, las proyecciones de matrícula que observábamos para los distintos países de la región, y también el impacto que puede tener este movimiento en el financiamiento de la educación. Esos resultados quedaron luego del webinar plasmados en un artículo que se ha publicado hace poco en la edición 122 de la revista Notas de Población de la CEPAL, que seguramente a lo largo del webinar vamos a estar compartiendo para que quienes no lo conocen puedan acceder y revisarlo. Un mes después, en octubre del 2025, tuvimos el segundo encuentro donde quisimos aterrizar de alguna manera este diagnóstico regional en algunos casos particulares para ver cuál es la dinámica que en distintos países está teniendo esta transición, están teniendo estas tensiones. Y allí vimos tres experiencias. Vimos los casos de Uruguay, de Argentina, específicamente una jurisdicción de Argentina, y también la experiencia de Colombia. Y entre estos tres casos podemos ver cómo toma forma esta nueva realidad en los sistemas educativos, cómo empieza a afectar a algunos niveles en particular, sobre todo el nivel preprimario, los primeros años de la educación primaria, y empezar a pensar cómo los países están vislumbrando el abordaje de estas realidades. Y así llegamos a este tercer y último webinar, como les decíamos, que intenta cerrar el ciclo, todavía yendo un poquito más a profundidad en lo que tiene que ver con el análisis de las políticas educativas y las posibles herramientas que uno puede poner en funcionamiento para abordar el fenómeno. Y hoy tenemos con nosotros un conjunto de destacados especialistas de distintos ámbitos, tanto de la gestión propiamente dicha de los sistemas, como desde el punto de vista del análisis, desde el punto de vista de la academia, que nos van a ayudar a pensar cuáles pueden ser algunas de las respuestas que podemos tener ante esta situación. Hoy vamos a estar con colegas que ya van a ser presentados oportunamente, pero solamente menciono que son colegas de Chile, de Argentina y de Costa Rica, que nos van a dar un buen paneo regional. Y no son países tomados al azar, sino que son países que en aquella primera clasificación que hicimos allá en septiembre de 2025 pertenecen a un grupo
que tienen hoy más avanzada esa transición y hoy ya enfrentan esa problemática de la disminución de las cohortes, sobre todo en el nivel inicial. Y uno muchas veces en el discurso habla de problemática, habla de amenazas, que es cierto, esto tensiona a los sistemas educativos que vienen acostumbrados a administrar la expansión de la oferta y hoy necesitan en algunos casos contraerse y esto necesita ser planificado. Pero también esta reducción de las cohortes pone una oportunidad a los sistemas de poder tener recursos liberados, tanto recursos económicos como recursos físicos, recursos docentes, que nos pueden ayudar a llevar adelante una serie de políticas, una serie de objetivos anhelados por mucho tiempo, como las mejoras de la calidad, la mejora de la inclusión, mejorar las coberturas, y una pata que muchas veces no se discute mucho, pero la transición demográfica tiene como dos caras esa moneda. Por un lado se nos reducen las cohortes en edad escolar, pero por otro lado se incrementa la población adulta con una participación mayor, lo que se conoce como el envejecimiento de la población, donde también aparecen nuevos requerimientos educativos, ¿no? Entonces, esta transición hay que mirarla desde esos dos lugares y esos recursos que se pueden liberar en algún lugar, posiblemente en el futuro los necesitemos en otro, ¿no? Entonces, todo esto requiere de una gestión importante y esa oportunidad va a ser aprovechada en la medida que los países realmente tomen conciencia de esta situación y generen las políticas y las estrategias de planeamiento adecuadas para gestionar esta transición. Desde la UNESCO es una preocupación esta temática y por eso no solamente estamos trabajando en estos espacios de compartir información, de compartir conocimientos, sino que estamos llevando adelante una agenda permanente de análisis, de hacer confluir las distintas voces y de ayudar a los países en la medida de nuestras posibilidades a tener mejores herramientas para afrontar esta realidad. Como les decía, estos webinars son parte de ese esfuerzo. Este documento que les comento que hemos hecho junto con la CEPAL es parte del mismo esfuerzo y en los meses que vienen seguramente vamos a tener nuevas actividades y nuevos productos que vayan nutriendo una agenda regional sobre cómo trabajar los temas del vínculo entre demografía y educación. Yo quisiera cerrar esta introducción quizás poniendo tres mensajes muy cortitos acerca de cuáles son los aspectos que desde la UNESCO creemos que son importantes de tener presente en este análisis y seguramente van a ser parte de las exposiciones que nuestros colegas nos van a brindar. En primer lugar, que algo que mencionaba recién, la transición hay que analizarla de manera completa. Hay que analizar tanto la caída de las cohortes en edad escolar como las nuevas demandas educativas que surgen de los cambios de las estructuras poblacionales. Este es un fenómeno que no es coyuntural, está cambiando las estructuras de nuestras poblaciones y eso nos va a traer nuevas demandas educativas y tenemos que reconfigurar los sistemas educativos. En segundo lugar, que para lograr afrontar este desafío, la planificación cada vez más debe incluir las proyecciones demográficas y la perspectiva demográfica como parte de su ejercicio. Y esto no solamente a nivel de los agregados, sino que cada vez necesitamos información más territorial, más granular, para entender cómo está afectando los distintos aspectos. Esto no afecta igual a los sectores urbanos rurales, no afecta igual a las ciudades grandes y a las ciudades chicas, y esto realmente hay que irlo viendo en cada caso para tomar las medidas necesarias o pertinentes. Y finalmente, un aspecto clave que es el tema del financiamiento. Esta reducción de las cohortes no tiene que implicar una automática reducción de los presupuestos educativos. Al contrario, estos presupuestos tienen que ser protegidos y es la oportunidad para reorientarlos y reinvertirlos de manera de cumplir un conjunto de objetivos anhelados en la educación que tenemos hoy una ventana demográfica que nos permite pensar en esas políticas. Así que con estos tres mensajes les doy la más cordial bienvenida a todos los que se han sumado, les agradezco, ya somos
casi 200 personas que están siguiendo este webinar. Y quisiera también agradecer especialmente a los tres especialistas que hoy nos acompañan y que nos van a compartir su perspectiva en estas temáticas. Le doy el paso ahora a mi colega Martín Escaso. Martín Escaso es un especialista en temas de datos, en temas de planeamiento, en temas de sistemas de información, colaborador permanente de la oficina de la UNESCO en Santiago, quien va a presentar un breve contexto de la situación en la región para de allí escuchar los casos nacionales. Adelante, Martín. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todas y todos los que están conectados y compartiendo con nosotros este espacio. Como mencionaba Alejandro en la introducción, este encuentro es una tercera edición de un ciclo que venimos llevando adelante y por lo tanto hemos querido ir avanzando y profundizando en la discusión y poder ir en este contexto a mirar más en profundidad cuáles pueden ser las distintas estrategias, respuestas, formas en las cuales se pueda gestionar este escenario, ¿no? Entonces, en ese marco, yo quiero compartir con ustedes unas palabras iniciales que tienen que ver con recuperar un poco algunas de las hallazgos, algunas de las certezas y de las incertidumbres que hemos transitado y hemos recolectado en este camino previo que hemos hecho vinculado con esta mirada de cuáles son los impactos educativos de la caída de la natalidad. Entonces yo quiero hacer una primera referencia muy rápida a qué es lo que sabemos en este contexto en la región. Sabemos que en la región ha caído la fecundidad en magnitudes muy intensas, con un nivel de intensidad tan grande que empiezan a manifestarse una caída del total de nacidos año a año, lo que va generando una reducción progresiva de las cohortes. Sabemos que este fenómeno se presenta en la región de manera generalizada, donde la gran mayoría de los países transitan este fenómeno de reducción de la natalidad o lo transitarán en los próximos años. Sabemos que por la velocidad con la que cae la natalidad y la generalidad en la región, que afecta no solo a los países que tenían un estadio de transición demográfica más avanzada, como puede ser el caso de Argentina, Chile o Uruguay, sino que también afectó a países y afecta a países que tenían previamente dinámicas de poblaciones más jóvenes, de estadios más tempranos en la transición demográfica, como puede ser Bolivia, El Salvador o Guatemala. Y esto genera efectivamente un escenario inédito en comparación con otras regiones del mundo. Sabemos que este fenómeno continuará, esta transición acelerada continuará en los próximos años. Sabemos que en algún momento se va a estabilizar. No hay evidencias ni antecedentes en ninguna otra región de que procesos de esta naturaleza se reviertan. Por lo menos hasta ahora no hay evidencias, más allá de que hay países que han implementado políticas para revertir la caída de la natalidad e incrementarla, no hay evidencias de que esto haya sido efectivo, con lo cual lo que estamos presentes es un escenario de certezas o de altas probabilidades de lo que va a pasar en los próximos años. Sabemos que esto va a impactar en distintas dimensiones de la vida social, en distintos campos vinculados a la protección del derecho, de la infancia y de la adolescencia, y sabemos que esto también va a afectar a futuro a la configuración de la protección social, de las condiciones de vida de la población de la tercera edad y otro conjunto de fenómenos que podemos prever e incluso aún se están discutiendo e investigando. Pero hoy lo que nos convoca tiene que ver con los impactos específicos en el sistema educativo. Y ahí lo que sabemos, tenemos certeza, que es que en los próximos años se va a dar una reducción de las cohortes que ingresan al sistema educativo, en la educación preprimaria, en la educación primaria, y esto va a generar un impacto de reducción progresiva del tamaño de los sistemas educativos, que quizás en la educación preprimaria, en la educación secundaria, pueda ser parcialmente revertida
por un incremento de la cobertura, por el avance hacia la universalidad de estos niveles educativos que aún no abarcan a toda la población, pero a pesar de ello sabemos que de todas maneras se va a reducir los sistemas educativos y mucho más profundamente en la educación primaria, donde ya se ha alcanzado la universalidad. Reducciones que pueden alcanzar el 20, el 30% menos en volumen de estudiantes en relación a cómo están actualmente los sistemas educativos. Y esto naturalmente va a modificar profundamente la fisonomía de los sistemas, va a generar distintos cambios eh, que van a tener que ver con una sociedad que tenga una educación preprimaria, primaria y secundaria mucho más pequeña de la que tiene actualmente, ¿sí? Estas son las certezas que tenemos. Y a partir de aquí empiezan las preguntas, los interrogantes, empiezan la mirada de la política educativa, de cómo responder o cómo transitar este escenario. Y aquí pasamos del campo de las certezas al campo de las posibilidades, ¿no? ¿Cómo gestionar esta reducción del tamaño de las poblaciones, cómo gestionar esta transición hacia un sistema educativo más pequeño, hacia poblaciones más reducidas? En el encuentro anterior de este ciclo, yo proponía dos categorías para pensar posibles escenarios, ¿no? En lo que significa enfrentar esta transición en los próximos años. Un escenario de contracción desordenada y un escenario de eh, transición planificada, llamémosle, ¿no? La contracción desordenada es el escenario donde eh, la, la gestión de la política educativa de este escenario, la planificación de la política educativa, mantiene criterios similares a cómo se vienen gestionando los sistemas educativos en el pasado, en contextos de expansión de los sistemas, en contextos de expansión de la cobertura, en contextos de ampliación progresiva, ¿no? Y esto puede conllevar un conjunto de riesgos. Eh, Sistemas educativos que se contraen por falta de la demanda, por reducción de la demanda, pueden generar un escenario de vaciamiento de instituciones escolares, puede generar un escenario de competencia entre instituciones educativas para poder captar a la matrícula, el sector privado del sector público, incluso escuelas del sector público también que compiten entre ellas. Puede generar un escenario de mucho desequilibrio en el tamaño de los grupos clase, puede generar un escenario de tensión entre las políticas, las definiciones de política de construcción de instituciones educativas con respecto a las necesidades actuales y futuras. Puede generar un escenario de desequilibrio en relación a la disponibilidad de docentes actual y futura en relación a los docentes que están hoy formándose y que quizás en el futuro no tengan aulas donde desempeñarse como docentes frente a esta contracción de, de la demanda educativa y a esta reducción del tamaño de los sistemas, ¿sí? Entonces, puede generar una situación de reducción del financiamiento, como incluso ya estamos viendo. Hay una publicación que prontamente vamos a contribuir con un artículo. Se evidencia que los países más avanzados en la reducción del tamaño de la educación primaria también han reducido el financiamiento educativo y ya establece una primera señal de alerta en relación a este esfuerzo que mencionaba Alejandro de sostener la inversión educativa en estos contextos de reducción. En fin, se presentan un conjunto de situaciones indeseables que pueden profundizar la inequidad de los sistemas, que pueden generar condiciones menos favorables para la calidad, inclusión y equidad. Y por otro lado, esta transición planificada es aquella donde, eh, a partir de la capacidad que es eh, bastante poco frecuente de tener, que es la certeza sobre las tendencias futuras. Hoy tenemos certezas que son muy difíciles de tener en general en el ámbito de la planificación educativa. Poder utilizar este escenario como contexto para poder gestionar ordenadamente esta contracción, para poder
generar condiciones y oportunidades educativas para las poblaciones más desaventajadas o históricamente excluidas, para poder implementar ciertas reformas con un esfuerzo financiero quizás menor a lo que implicaría implementarlas en contexto de expansión. En fin, aparecen un conjunto de oportunidades y posibilidades que, más allá de que se puedan plantear desde el punto de vista conceptual, es necesario pensarlas desde la política educativa, desde la gestión de los sistemas educativos, desde los gobiernos, y eso obviamente implica un conjunto de desafíos y oportunidades. Y es en este marco donde queremos desarrollar este encuentro. El objetivo básicamente es poder avanzar a partir de experiencias y reflexiones de expertos en relación a estos aspectos que ya no son certezas y que forman parte de las posibilidades y los riesgos que constituye este escenario. Y así, finalizando mi presentación, voy a dar pie a la exposición de nuestros especialistas invitados, cuyo espacio va a moderar Fernanda Luna, a quien presento a continuación, que es especialista de programa en temas de datos para el planeamiento de la educación de la Oficina de IP Buenos Aires. Fernanda, todo tuyo. Muchas gracias, Martín. Buenos días para todos y todas. Bueno, en este bloque, como bien anticipaba Martín, me va a tocar moderar y voy a dar inicio al panel de invitados, donde vamos a conocer tres experiencias que nos permiten pensar desde distintos ámbitos y distintos contextos qué respuestas puede dar el planeamiento educativo frente a la caída de la demanda escolar. Bueno, como venimos señalando, esta transformación demográfica plantea desafíos de gestión, pero también tanto Alejandro como Martín enfocaron en el tema de las oportunidades, ¿no? Para fortalecer la calidad, la equidad y el uso estratégico de los recursos. Entonces, la idea de convocar estos distintos especialistas es tener una diversidad de lentes que nos permitan ir conociendo más en profundidad cómo se vienen pensando y cómo se vienen trabajando concretamente este tema desde la gestión de un sistema subnacional, desde la investigación y desde la política pública nacional. Antes de presentarles, les recuerdo que pueden ir dejando preguntas y comentarios en el chat, ya que al final vamos a tener un espacio para que los panelistas puedan retomarlas y responderlas. Bueno, paso a presentar en primer lugar a Diego Born, es subsecretario de Planeamiento de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Diego es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencias Sociales en Educación por Flaxo Argentina. Es especialista en producción y análisis de información relativa a educación, pobreza infantil, condiciones de vida y desigualdad social. Y desde 2020 conduce la Subsecretaría de Planeamiento de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. A continuación escucharemos a Patricio Rodríguez. Patricio es investigador adjunto del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Patricio es ingeniero civil, magíster y doctor en ciencias de la ingeniería por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 30 años de experiencia en educación y especialización en ciencia de datos, inteligencia territorial e inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones. Ha sido consultor de distintas instituciones como el Ministerio de Educación y Hacienda de Chile, de organismos como UNICEF, UNESCO, Santiago y el Banco Mundial y el BID. Y finalmente cerraremos el panel con Isabel Román Vega. Isabel es directora del Programa de Estado de la Nación de Costa Rica. Isabel es máster en Sociología por la Universidad de Costa Rica, con especialización en Políticas Públicas para el Desarrollo Social del INAP de España. Es profesora catedrática de la Universidad Nacional. Coordinó el Informe Estado de la Educación y ha sido investigadora del Informe Estado de la Región en Centroamérica, además de consultora de CEPAL, UNICEF, OIT y Flaxo. Cada uno les recuerdo que tienen 15 minutos para presentar y al final de las tres intervenciones, como marcaba, vamos a abrir ese espacio de preguntas e intercambios, así que los invitamos a ir compartiendo las consultas en el chat. Sin más, le doy la palabra a Diego. Diego, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Alejandro, Martín, Fernanda por la invitación. Primero voy a compartir. Es un placer poder compartir el trabajo que venimos haciendo en este espacio y muy en línea con lo que han comentado en las introducciones tanto Martín como Alejandro.
yo voy a basar mi exposición en dos documentos que publicamos recientemente en la Dirección General en la Provincia de Buenos Aires. Uno que es más general, que trata de poner en cuestión las múltiples dimensiones que implica el cambio demográfico y los desafíos y oportunidades que se disparan desde ahí. Y otro documento que es mucho más técnico, pero que también va en línea con lo que marcaba Alejandro, la necesidad de contar con herramientas muy precisas para poder evaluar los distintos escenarios que se abren ante esta coyuntura, que tiene que ver con una metodología de proyección de matrícula por escuela en el nivel primario entre 2026 y 2032, que después voy a comentar muy brevemente. Ahí están los enlaces, después también los podemos compartir. Bueno, nada, no vamos a ahondar mucho en los datos porque no es el centro de la mesa de hoy, pero sí es el 15 aproximadamente y el 2025 disminuyó un 53% la cantidad de nacimientos, pasamos de 290.000 a 145.000. Nuestra caída es un poquito más acelerada que el promedio nacional, en torno a unos 4 puntos por encima del promedio del resto de las jurisdicciones. También está marcada por un dato que es saliente, que tiene que ver con una disminución mucho más marcada en el caso de las mujeres jóvenes y de bajo nivel educativo, lo cual constituye también un dato importante al momento de pensar eh, el sistema educativo a futuro. Y también otro dato que es muy importante es que a partir de 2025 y más particularmente de 2026 estamos notando una serie, si bien todavía no tenemos los datos oficiales, en base al seguimiento que venimos haciendo de otros indicadores alternativos, tenemos una desaceleración, con lo cual pensamos que estaríamos ya tocando el piso en la cantidad de nacimientos y es posible que la próxima década se experimente un ligero rebote. Como decía Martín, es imposible pensar que vamos a volver a los 300.000 nacimientos anuales, pero según la perspectiva también de los demógrafos, puede ser que haya algún aumento más y que la década que viene estemos entre 150 y 160.000 estudiantes. Lógicamente, la caída de la natalidad tiene impacto progresivo en los diferentes niveles. La liñita celeste es el nivel inicial, el azul el nivel primario, la roja el nivel secundario. Como ustedes pueden ver, en el nivel inicial la caída se inició muy fuertemente a partir del 2019, en el nivel primario empezó en 2022 y en el nivel secundario esto empezará a suceder en el 2028 aproximadamente. Lo que es importante marcar es que nosotros durante 30 años en la provincia de Buenos Aires tuvimos una población estable de 4.100.000 niños, niñas, adolescentes entre 13 y 17 años. Y sin embargo siempre estaba la perspectiva en los actores del sistema educativo del crecimiento vegetativo. Y ahí tenía que ver con un crecimiento por cobertura, no porque haya más chicos, sino porque el sistema educativo, en base a sus leyes a las leyes nacionales y provinciales que ampliaban la obligatoriedad, fue incorporando una mayor cantidad de niños y niñas, pero la perspectiva de los actores era, bueno, cada vez hay más niños, no, cada vez había más oferta y eso permitía incrementar la cantidad. Hoy estamos en 3.800.000 niños, niños, adolescentes con una cobertura casi universalizada, desde sala de 3 hasta el final del secundario. Tenemos lugares muy específicos de la provincia que tienen que ver con procesos de urbanización o intensificación de la migración reciente, pero a nivel agregado la cobertura es universal en los tres niveles y esperamos que entre 2040 y 2045 tengamos en torno a poco más de 2 millones de niños y adolescentes, es decir, la mitad de lo que teníamos un lustro atrás. Otro factor que es muy relevante para pensar el sistema educativo en el futuro tiene que ver con las brechas educativas que se asocian muy fuertemente a la desigualdad. Estas líneas que ven acá muestran el porcentaje de matrícula que tenemos en cada nivel en contextos, en secciones numerosas, ¿no? Más de 30 chicos en primario y secundario, más de 25 en el nivel inicial. Si se fijan en el eje a la izquierda de la pantalla, donde tenemos una baja proporción de estudiantes con mayor vulnerabilidad en la matrícula, casi no tenemos secciones numerosas, mientras que en aquellos territorios donde la matrícula vulnerable es con ventaja mayoritaria, tenemos cerca de un tercio de nuestra oferta por encima del propio umbral normativo que nos fijamos nosotros. Entonces, ahí es un dato muy,
muy, muy importante para pensar lo que implica las tendencias demográficas a futuro. Nosotros tenemos alrededor de 4% de estudiantes que asisten a escuelas con menor vulnerabilidad en su matrícula, que tiene secciones numerosas. Ahora, cuando nos fijamos la oferta de esa zona, tiene que ver con procesos de elección de las familias. O sea, hay escuelas que por ahí superan ese umbral, pero están cerca de otras escuelas que están bastante por debajo, bastante por debajo. Así, si hubiera una distribución eficiente de la matrícula, no tendríamos ese problema. O sea, no tenemos que generar más oferta ahí. Mientras que en los sectores vulnerables tenemos cerca del 40% de matrícula en el nivel primario que asiste a escuelas con secciones numerosas, y si hacemos este reajuste por la oferta territorial, nos disminuye al 37%, o sea, prácticamente nada. Bueno, como decía Alejandro, nosotros cuando estamos discutiendo, pensando los cambios del sistema educativo, los pensamos también en términos de la dinámica demográfica general. El primer gráfico muestra la curva de población por edades. Las de abajo son las azules, la gama de azules son los niños, niñas, adolescentes, los violetas son los adultos mayores y la gama de verde las personas adultas plenas, jóvenes y adultos plenos. La población, estos datos son Argentina, por el peso que tiene la provincia de Buenos Aires en el total, no hay diferencias. Se va a estabilizar, se va a tender a estabilizar en los próximos 10, 15 años en torno a 48 millones de personas, y luego va a experimentar un descenso más suave. Pero lo que marca, lo que impacta es cómo cambia esa transformación de la población. Fíjense que abajo tenemos la línea roja, muestra la tasa de dependencia económica. Nosotros estamos en una disminución, lo que implica una mejora de las condiciones sociales para poder afrontar los retos y las condiciones de vida. Tenemos hasta 2040 lo que los expertos llaman el bono demográfico, ¿no? Una población en edad de trabajar que tiene un ratio que va a ir creciendo aún respecto a la población en edad de trabajar, es decir, niños, niñas, adolescentes y personas mayores. Sin embargo, a partir del 2040, del 2040 2045, empieza un crecimiento muy marcado que va a llevar a duplicar esa tasa en solo 40 años, ¿no? Y además con una composición muy distinta dentro de la población dependiente. Nosotros pasamos de tener a principios de este siglo cerca de 4 de cada 5 personas que formaban este grupo de población en edad dependiente, que eran niños, niñas, adolescentes hasta 17 años, y a fin de siglo van a representar un tercio, mientras que 2/3 van a estar constituidos por la población de personas mayores. Otra cuestión que consideramos importante tiene que ver con la educación de adultos. En la provincia, como en el país, viene avanzando la cobertura del nivel secundario por un factor fundamental que tiene que ver con la ampliación de la obligatoriedad y de la cobertura. Nosotros tenemos hoy en el censo del 2022, 44% de personas de 20 años y más que no habían terminado la educación secundaria frente a 67% de 20 años atrás, ¿no? Si miramos en la población de 20 a 39 años, tenemos también un tercio de jóvenes que representan 1.700.000 en términos absolutos que no terminaron la escuela secundaria, pero decía que el impacto es doble. Es, por un lado, la ampliación del sistema educativo en las edades teóricas correspondientes a esos niveles, pero también por el peso que tiene la educación de adultos. Y también creemos que ahí hay un aspecto muy importante a considerar. El gráfico abajo lo que muestra es un seguimiento de cohortes, donde las personas que tenían 20 años en el 2001, y tenían 39 años en el 2039, encontramos una brecha muy marcada que nos está diciendo que cerca de entre 1 de cada 4 y 1 de cada 5 personas que finalizó la educación secundaria en la provincia de Buenos Aires lo hizo en la edad de adulto y por tanto en la modalidad de la educación de jóvenes y adultos. Bueno, esto es un poco el contexto general, las grandes dimensiones que atraviesan a las reflexiones respecto al cambio del sistema educativo. Nosotros consideramos que los 15 años siguientes fundamentalmente son claves, porque evidentemente este cambio en la composición demográfica va a implicar tensiones presupuestarias entre diferentes sectores, es decir, la salud, para mantener ceteris paribus el estándar de atención en salud, en 50 va a tener que aumentar a razón de un punto porcentual por año debido a la composición de la población, por ejemplo, o lo que implica el sistema de pensiones y jubilaciones, etc. Va a haber
tensiones, pero nosotros consideramos que los 15 años siguientes son claves porque es también asociado al momento en el cual se empieza a revertir el bono demográfico y aumentar significativamente la tasa de dependencia. Entonces, en estos años creemos que es clave para mejorar la calidad de la oferta educativa. Esto es garantizar la cobertura de los cargos complementarios, directivos, bibliotecarios, equipos de orientación escolar, etcétera, pero también reducir la cantidad de estudiantes por sección o ampliar la jornada o pensar nuevas funciones docentes. Es también un momento clave para poder abordar la reducción de desigualdades. Nosotros tenemos que garantizar la efectiva cobertura en condiciones adecuadas en todo el territorio de la provincia y es la oportunidad para poder hacerlo de una manera relativamente rápida. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el capital humano y el desarrollo, ¿no? O sea, nosotros, ante el aumento de la tasa de dependencia, necesitamos generar una fuerza de trabajo más calificada y a la vez ampliar la fuerza de trabajo. Y, por ejemplo, la universalización del nivel inicial, la ampliación de la jornada del nivel inicial y en el nivel primario junto a la universalización son claves para poder pensar en el aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, ¿no? Obviamente todo esto como condición necesaria porque lo que en definitiva determina esto es el modelo de desarrollo y no lo que pueda aportar la educación. Y por otro lado también pensar en fortalecer la salud y la formación de cuidadores de personas adultos mayores, que también es un tema que ya ha pasado en otros contextos internacionales y que en Argentina empieza a ser un tema de preocupación cada vez más recurrente. Este gráfico que está, esta figura que está a la derecha de la pantalla, muestra de alguna manera ciertas tensiones que existen entre la calidad, por decirlo de alguna manera, el aumento de la calidad y la reducción de la desigualdad. Hay una postura que puede ser no hacer nada, es más, mantener los criterios actuales de organización de las escuelas, es decir, a medida que baja la demanda, baja la oferta, entonces lo que hago es bajar los cargos. Bueno, eso va a tener un efecto nulo en el aumento de la calidad de las prestaciones del sistema educativo, va a permitir una reducción de la desigualdad por los malos motivos. Le saco a los que están bien o los que están mejor y entonces se reduce esa desigualdad. Pero bueno, esta reducción de la desigualdad puede ser entre escuelas de un mismo distrito, entre distritos, entre niveles. Hay un montón de tensiones o un montón de dimensiones a analizar, ¿no? Bueno, el aumento de la calidad había mencionado previamente, pero esto también implica la necesidad de construcción de consensos, porque obviamente existen tensiones territoriales, no todos los territorios atraviesan la caída de la población de la misma manera, ni sus condiciones de inicio son las mismas. Es necesario discutir las etapas, la gradualidad, la velocidad de los cambios. Bueno, digo, y pensar también cómo legitimar la construcción de nuevos criterios de conformación de los equipos escolares y cumplirlos a rajatabla, ¿no? Bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires tuvimos una primera experiencia de una decisión trascendental relativa a la baja de la natalidad, que fue el año pasado, pero con un proyecto de ley enviado en 2024, pero el año pasado finalmente salió por decreto, de obligatoriedad de la universalización de la oferta de la sala de 3 años, donde estamos trabajando, donde ese instrumento normativo nos sirve no solamente para expresar una voluntad política de lograr ese fin, sino también para poder gestionar tomando decisiones, orientando los recursos en aquellos lugares en los que todavía hoy nos falta ampliar la oferta y que ese sea el principio orientador de la inversión fundamentalmente en infraestructura escolar, en equipamiento, etc. Voy a comentar muy brevemente, no sé Martín Fer, cómo vengo con le digo Martín porque Martín siempre es el que reta, pero no sé cómo vengo con el tiempo, ya estoy. Estás en tiempo, pero dale, adelante Bueno, que queremos escuchar esta dale, herramienta que vas a presentar. voy rápido. Vale. Sí, Esta herramienta la elaboramos en la Subsecretaría de Planeamiento junto a la Dirección de Recursos. Básicamente tomamos múltiples fuentes, los invito a leer el documento, pues también lo hicimos como una contribución también para que otras provincias, otros países, etcétera, conozcan esta metodología y la puedan adaptar a su realidad y su información, pero lo que hicimos fue estimar la cantidad de ingresantes al nivel que iba a haber por distrito, considerando la evolución de los nacimientos, pero también
complementando con información respecto a la evolución de las migraciones en los últimos tiempos, y luego establecimos diferenciales de cómo iba a impactar esa evolución de la demanda en las escuelas a partir de las características propias de su territorio, en función de cómo variaba la población en los censos de población, en un radio territorial que se definía en función de la distancia promedio o mediana a la que vivían los estudiantes de la escuela, la densidad de población y el tamaño de la escuela, ¿no? A partir de esos indicadores construíamos un radio de influencia de la escuela y analizábamos ahí qué pasaba con la población vis a vis el promedio distrital, y a partir de ahí ajustábamos esa información para los niveles para los años posteriores, de segundo a sexto. El movimiento se dio mediante los indicadores de proceso. El gráfico que ven ahí tiene que ver con la validación del modelo, que es, tomamos qué hubiera pasado si, con la matrícula si se hubiera movido de acuerdo a nuestras hipótesis en las cuales sustentamos este ejercicio y lo que efectivamente había pasado en 2025, y ahí vemos la correlación muy alta que existe. Bueno, esta herramienta, ¿para qué nos sirve? Esto es un ejemplo, puede ser cualquier otro. Esto es decir, bueno, queremos disminuir de 30 a 25 los estudiantes por sección, el máximo de estudiantes por sección en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos recursos necesitamos? Entonces, ¿qué nos encontramos? Este gráfico muestra la distribución de matrícula, no de escuelas. Si bien esto es solo urbano, hay una dispersión muy grande en el tamaño de las escuelas, entre algo menos de 100 a casi 2.000 estudiantes en las primarias de la provincia, urbanas. Y acá lo que vemos es que en el 2025, este ejercicio lo hicimos en base a 2025, teníamos un 15% de estudiantes que asistían a escuelas que ya tenían las condiciones, ya para bajar a 25 estudiantes por sección, incluso ya les sobraban la cantidad de secciones que tenía, ¿no? Otro grupo que estaba en equilibrio, el segmento que está en amarillo es el que muestra el total de los que necesitaban, digamos, para 30 le alcanzaba y le quedaba algún recurso disponible, pero para llegar a 25 le faltaba. El otro segmento, el rosa clarito, muestra las escuelas en las que necesitaban sumar necesitaban sumar, no les sobraba nada, por decirlo de alguna manera, y el rosa fuerte muestra las escuelas que todavía no cumplían siquiera con la regla de 30. Y ustedes pueden ver ahí cómo va evolucionando. Nosotros entre el 2027 y el 2028 estaríamos en condiciones de poder cumplir con esta apreciación con una desigualdad bastante marcada, ¿no? Escuelas a las que, casi la mitad de las escuelas a las que incluso bajando a 25 estudiantes por sección, tendría una cantidad mayor de secciones de la necesaria, y escuelas que todavía no podían cumplir con la regla actual de 30 estudiantes por sección. Esta línea lo que muestra es el saldo de los recursos, es decir, en el año 2025 estábamos 12,5% abajo de los recursos necesarios, partiendo de la cantidad de recursos que teníamos en 2025, 12,5% abajo en la cantidad de recursos necesarios para implementar esta medida. Por eso, en 2027-2028 está el punto de equilibrio, y luego, aún con esta medida, tenemos una cantidad de recursos excedentes que tenemos que ver en qué funciones dentro del sistema educativo tienen un mayor impacto para mejorar la calidad. Y este gráfico muestra la desigualdad. Es por quintiles de vulnerabilidad de la matrícula de las escuelas. Entonces vemos cómo en el año que viene ya los dos primeros quintiles ya estarían en condiciones de poder aplicar esta acción, si es que se define. Esto es un ejemplo de una simulación de una política, mientras que en el quintil más pobre esto recién sucedería entre 2 y 3 años más tarde. Para terminar, es una herramienta, permite evaluar múltiples escenarios. Yo muestro uno solo, pero se puede ver el efecto de la jornada, de nuevas funciones docentes, la combinación, una gradualidad de combinación de acciones, etc. Y para terminar, retomo el título de la mesa. Creo que el planeamiento educativo en este contexto tiene que ofrecer diagnósticos robustos y anticipatorios. Creo que es muy importante remarcar las dimensiones, la multiplicidad de dimensiones y temporalidades involucradas. Lógicamente esto genera un estrés en el propio sistema educativo respecto a, bueno, hay pocos chicos, ¿qué hacemos con el cargo? La verdad, me parece que es muy importante plantear que sí es un tema de cobertura, también es un tema de oferta, pero también es un tema de desigualdad, es un tema de
las necesidades macro de desarrollo económico, de atención de la formación de los nuevos trabajadores y trabajadoras, de la formación docente, que también, bueno, Martín lo mencionaba en un momento, que es clave. Una vez que se define esto, hay que también orientar esa formación docente para no tener un exceso ni una falta de docentes en función de las decisiones que se toman. Generar herramientas sólidas para la evaluación de políticas. Creo que el ejemplo que comenté recién es un buen ejemplo, valga la redundancia, y también contribuir a la definición e implementación de las políticas en los distintos niveles, ¿no? A nivel macro es, bueno, presentar estos análisis, discutirlos, construir consensos en torno a las definiciones que se toman, y legitimación, que también es importante, que se entienda que las decisiones son justas aunque no gusten a todos, ¿no? Eso es un poco, como lo dice nuestra directora general, lo que nos tiene que guiar. A nivel meso hay que analizar también las necesidades, los contextos territoriales, sociales, y a nivel micro pensar también en cómo hacer los procesos de implementación de las reformas que se definan en las escuelas, partiendo de la premisa de no vulnerar derechos ni alterar condiciones. Bueno, muchas gracias y disculpen por haberme extendido un poquito. Bueno, gracias. Muchas gracias, Diego. Creo que el caso que nos traes de la provincia de Buenos Aires es un excelente antecedente de cómo se están anticipando a plantear, a pensar, digamos, y encarar estos desafíos que tienen que ver con el número de secciones, el número de alumnos por sección, la dinámica demográfica, pensarla en términos generales, ¿no? Pensar toda la transición de manera completa, lo que marcaba Alejandro. Empezar a quizás como pensar más en profundidad en el tema de la educación adulta, o sea, la educación a lo largo de toda la vida, la ampliación de jornada, las nuevas funciones docentes. Así que muchísimas gracias por todo esto que traes. Ahí compartimos el trabajo que están haciendo desde la provincia de Buenos Aires en el chat. Así que para quienes quieran consultarlo, está disponible allí. Le paso la palabra rápidamente a Patricio. Patricio, tu turno. Gracias. Voy a compartir pantalla. Aprovecho de saludar a todos los presentes y agradecer la invitación. Bueno, les quiero contar básicamente de qué se trata lo que estamos haciendo en Chile. Básicamente, nuestros desafíos son cuatro, que voy a pasar muy rápidamente en área del tiempo, que el país presenta una abrupta caída de la natalidad. Tenemos 0,99 hijos por mujer, lo que significa que esto no tiene perspectiva de mejora a largo plazo. Tenemos algunos, además, esto está unido con la presión migratoria en algunos territorios, en el extremo norte y centro del país, y nosotros tenemos un mercado educativo con alta provisión privada. Para que entiendan, el 63% de la matrícula asiste a establecimientos privados. Y eso significa que tenemos un sistema altamente fragmentado con 5.000 sostenedores privados y 251 establecimientos públicos, lo que nos presenta un desafío respecto a la coordinación de lo que significa este descenso de la tasa de la natalidad y el ajuste del sistema educativo. Tenemos una educación pública reconfigurándose, que básicamente no está en muy buen estado, y lo que sí tenemos es muchísimos datos. Tenemos una gran disponibilidad de datos administrativos, por individuales, por estudiante, por establecimiento, que están disponibles de forma abierta desde 2014, de 2004, perdón, y le puse 2014, de 2004, y eso hace que podamos elaborar y generar herramientas con esta información. Entonces, no me voy a repetir con respecto a las cifras. Hemos tenido una caída de un 41% de los nacimientos desde el 2010, y eso significa que han nacido 500.000 niños menos en el sistema educativo, y vamos a llegar a las tasas que están aquí, del orden entre el 21 y el 36% en cada uno de esos tramos etarios. Por lo tanto, el ajuste que tenemos que hacer del sistema educativo es urgente. Y el tema es que esto amenaza la sustentabilidad financiera de todos los establecimientos, porque nosotros tenemos un sistema de financiamiento por matrícula y por alumno que asiste. Eso significa que básicamente no hay estudiantes, no hay financiamiento para la escuela. Por lo tanto, estamos en un problema súper complejo. Y eso significa que tenemos que hacernos preguntas incómodas. ¿Cómo afecta específicamente a los territorios esta baja de la natalidad? ¿Qué establecimientos deberían continuar? ¿Cuáles no y por qué? Y la pregunta que nos plantea Martín, esto versus un escenario de una contracción desordenada versus una transición planificada. Pero, básicamente, ¿qué es lo que nos lleva a esto? Es que este proceso necesita una conducción. Y como dice la fábula de Esopo, bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato, no? Lo único que quisiera tener es herramientas que nos permitan orientar el sistema educativo y ver los posibles escenarios. Y lo que yo quiero discutir en la sesión de hoy, básicamente son
4 tipos de herramientas que estamos desarrollando, pero en esta sesión, por temas de tiempo, solamente voy a ver 3. Estas preguntas que necesitamos responder, cada una va a tener su herramienta. Entonces, la primera es cómo evolucionará la demanda en un territorio. La segunda es cuál es la contribución de cada establecimiento, cuál es la sustentabilidad de corto y mediano plazo de cada establecimiento y finalmente cómo podemos mejorar la configuración actual del sistema. En la presentación de hoy voy a concentrarme en estas 3, partiendo por la evolución de la demanda en un territorio. Entonces, ¿cómo va a evolucionar la demanda? Los datos que nosotros tenemos nos permiten simular escenarios futuros para cada una de las regiones de Chile. Entonces, tenemos escenario de población, con las tendencias de natalidad, migración interna y externa, sobre la población del base de 2024. Nosotros venimos saliendo de un censo, lo que nos permite en el fondo tener unos datos bastante fidedignos de dónde está la gente. Usamos el método componente demográfico para estimar la población de niños, niñas y adolescentes en los años siguientes y asignamos la población espacialmente. Ya les voy a explicar cómo. Y eso nos permite ir simulando las trayectorias dentro del sistema escolar. Eso significa, con distintos parámetros de cobertura en educación parvularia, las tasas de vinculación y repitencia, el cambio de establecimiento, podemos ir viendo a dónde se van yendo cada uno de los estudiantes y así simular el tránsito de cada estudiante desde el nivel que estaba, cuando lo pillamos en 2024, hasta el nivel que estaba en el horizonte de tiempo final que vamos a simular, en este caso del 2035. Escaparnos del 2025 genera mucha incertidumbre, así que preferimos, ¿no es cierto?, todavía mantener un escenario local de 10 años en el futuro. Entonces, esta matrícula anual significa que uno tiene unos flujos de entrada y en los distintos territorios uno puede analizar la probabilidad normalizada que tiene de recibir un estudiante en un territorio a través de imágenes satelitales. Los territorios se expanden y uno a través de la foto del satélite puede ir viendo hacia dónde se expande y uno cuando hace el método de componente demográfico puede repartir a la gente en el territorio para ver dónde existe. Después, en base a los datos que tenemos, las postulaciones del sistema de admisión escolar, uno puede estimar el atractivo espacial que tiene cada uno de los establecimientos y además la disposición a desplazarse de los estudiantes. Hay gente que postula establecimientos más cercanos, más lejanos y a través de su posición en el espacio y sus niveles socioeconómicos pueden establecer las distintas disposiciones de desplazarse de los estudiantes. Y en base a ello calculamos la utilidad espacial del colegio y la probabilidad que tiene un estudiante de asistir. Y eso nos permite en el fondo, en base a todas las postulaciones que se realizan, decidir qué estudiante en qué zona geográfica tiene mayor probabilidad de asistir a un establecimiento. Y eso nos da los flujos de entrada. Los ingresos orgánicos, la gente que entra a parvularia, primero, segundo año básico, después, ¿no es cierto?, que va cambiándose el sistema a través de los flujos de aprobación y reprobación, y finalmente los egresos de salida. A veces hay gente que se desvincula, gente que se cambia de territorio, y solamente gente que se gradúa. Y esto que está en azulito, lo predecimos a través del mecanismo de Machine Learning, que nos permite en el fondo entender cómo se van desplazando los estudiantes del territorio. Con estos flujos, lo que se nos finalmente también es definir cuál es la contribución de cada establecimiento. Y uno puede decir, oye, ¿cuánto contribuye un establecimiento en términos de, por ejemplo, de su cobertura territorial, su logro de aprendizaje y la protección de trayectoria? Y me voy a detener solamente en el tema de la protección de trayectoria. La protección de trayectoria la estimamos principalmente a través primero del riesgo individual de los estudiantes, que un estudiante sufra repitencia, abandono o desvinculación del sistema. Usamos también Machine Learning para esto. Y finalmente, después de ese modelo, aplicamos un segundo modelo de efectos mixtos, que nos permite aislar cuál es el efecto de la escuela en relación al riesgo basal que cada uno tiene de esos estudiantes. Ya vamos a discutir la utilidad de cada una de estas cosas en ejemplos. Y finalmente, ¿cómo mejoramos la configuración del sistema? Ahí, en el fondo, dada la proyección de demanda que hicimos anteriormente a través de todo este sistema, podemos utilizar un modelo matemático de optimización, un modelo de programación lineal entera mixta que tiene como propósito, en un horizonte dado, el que estamos proyectando a través de las simulaciones, ajustar la oferta en términos de qué establecimientos quedan abiertos, su configuración de docentes existentes a la educación, nivel impartido, para una asignación eficiente. Esto requiere una función objetivo, bajo ciertos supuestos y restricciones, que la operación del sistema debe cumplir. Evidentemente, tender a la sustentabilidad financiera general, cumplir con un mínimo de horas de docente y asistente según la demanda, y cumplir con los máximos legales de las tasas docente alumno por aula. O sea, todas estas restricciones se incorporan en el modelo que nos permite, en el fondo, ajustar la demanda, la oferta dada una cierta demanda, ¿sí? Y evidentemente, en el caso de que hay que ajustar dotaciones, pagar las indemnizaciones por término de contrato que sean correspondientes. Entonces, todo se mete en el sistema y eso permite aterrizar, aplanar la operación de un territorio. Les voy a contar los resultados que hemos tenido
en estas simulaciones. Esto todavía no lo hemos implementado en Chile, pero nos entrega distintos escenarios con los cuales la política pública puede de alguna forma orientarse a las decisiones que hay que tomar. Estoy mostrando este territorio que está aquí en el sur de Chile. Esta es la demanda, la evolución de la demanda en función de la ocupación. Las sillas disponibles que están en un cierto año, en este caso el 2024, y podemos ver que la ocupación actual es de un 83% en la enseñanza media y de un 70% en la básica. Y con las proyecciones poblacionales, si uno no hace nada, vamos a llegar que la ocupación va a ser la mitad del 2035 de la educación básica, producto de la disminución de las tasas de natalidad, y todavía haber una disminución progresiva en la enseñanza media que va a bajar un 10%, un 71, 1.9%. Pero dado lo que hicimos anteriormente, uno puede ver la estimación por establecimiento. Y si lo presentó a nivel agrupado, puede ver que es diferente. Nosotros tenemos un sistema que es de 12 años de educación, que es 8 más 4. Entonces, los primeros, educación básica es de 1 a 8, y educación media es de 9 a 12. Y ahí podemos ver cómo van cayendo las tasas y eso no afecta al sistema de la misma forma. Vemos que la educación particular subvencionada, en este caso, que es la educación privada, tiene una mayor tasa de ocupación que la educación pública y por lo tanto la educación pública además tiene el doble desafío de configurarse en su situación actual, en esta transición que está teniendo y adicionalmente mejorar la atractividad que tiene con respecto a la educación particular subvencionada. Entonces podemos ver que se mantienen estas brechas, ¿no es cierto?, de ocupación, tanto en la educación pública, en la educación básica, como en la educación media. Y por lo tanto eso nos da una señal de alerta de cómo, en el fondo, la educación pública tiene que ajustarse frente a este escenario de caída de la demanda. La contribución de cada establecimiento, les comenté la protección de las trayectorias. Bueno, este mismo mapa nos muestra el territorio que estamos analizando. Esto está en el sur de Chile, está en la región del Ñuble. Y lo que podemos ver a través de estos modelos es que hay ciertos establecimientos que protegen trayectorias, que son los que están en azul, algunos que tienen una contribución neutra y otros que no protegen trayectorias. Entonces, en un escenario donde algunos establecimientos son sustentables, otros no, uno quisiera de alguna forma orientar esta racionalización del sistema educativo a mantener a aquellos que sí protegen las trayectorias. Entonces uno podría decir, ¿sabes? Estos azules me están diciendo, oye, yo podría a lo mejor luchar por subsidiarlo, por protegerlo, de forma tal de que, aunque no sean financieramente sustentables, se quedaran dentro del sistema versus los otros que no tienen una contribución tan marcada respecto al aprendizaje. Entonces, estos modelitos nos permiten distinguir esto y mezclarlo con otros indicadores, como por ejemplo los de sustentabilidad financiera, que nos indican, bueno, si es que el establecimiento, dada la demanda, va a ser sustentable en las próximas décadas. Y finalmente, hablarles de la optimización de la oferta pública urbana. Aquí nosotros hicimos un ejercicio solo optimizando la demanda, la oferta dada la demanda de este territorio, de la educación pública, y sin interacciones con el resto de la oferta en el territorio. Es decir, suponemos que no ocurre nada con la oferta del particular subvencionada. Entonces, uno, aplicando este modelo que les comentaba, puede aplicar ciertas tasas anuales. Les comento, eso sí, que la educación pública enfrenta en Chile problemas de sobredotación. Esto lo hace porque en la transición desde la educación municipal a la educación pública en su configuración actual, hubo mucho aumento de dotación de parte de los municipios. Y eso significa que basalmente hay que buscar que el sistema tienda a la sustentabilidad financiera. Entonces, en este territorio vemos que con una reducción de un 10% anual de las dotaciones, podemos disminuir, ¿no es cierto?, a la mitad, básicamente, la operación de este territorio. Con otras tasas también llegamos a una misma cifra, y eso tiene un valor presente neto, vale decir, cuánto es la cantidad que se ahorra en el sistema, que uno pudiera reinyectar el sistema. Esto no se trata de hacer simplemente un ahorro, sino simplemente además ver cómo esta cantidad de dinero que nos sobra, por decirlo así, que estamos ahorrando, podemos reinyectarla, por ejemplo, en mejorar la infraestructura escolar, cosa que es un problema bastante importante en Chile. Y finalmente, podemos ver que en todos distintos escenarios, con distintas tasas, podemos calcular un valor de ahorro, en este caso presente a los 5 años, del orden de entre 15 y 20 millones de dólares, y en términos de 10 años, entre 37 y 47 millones de dólares. Esto nos da las perspectivas de cómo podemos hacer más eficiente el sistema con las tasas de la natalidad actual y cómo va disminuyendo la población, pero también en cómo podemos ir tomando esos ahorros y cómo remitirlo en el sistema escolar de forma de, como decía nuestro colega, en el fondo mejorar la equidad y la asignación del territorio. Y también podemos ver que eso no funciona igualmente en todos los territorios. Aquí solamente hicimos una optimización de lo urbano y el desafío también es pensar en lo rural, sobre todo en un contexto donde en Chile tenemos muchos territorios que están dispersos con escuelas
bien monodocentes, unidocentes, y que tiene muy pocos estudiantes. Entonces ahí podemos ver cómo opera este sistema en distintas comunas, es distinto los niveles de reducción de los costos que podemos ir logrando. Entonces algunos logramos una reducción de un 30%, otros los podemos bajar a la mitad. Entonces, ¿qué podemos hacer con todas estas herramientas finalmente? Bueno, esta herramienta apoya en la planificación de la transición de la oferta del sistema educativo a nivel micro. Siempre hablamos de nivel macro, mira, tenemos que reducir, pero ahora en lo práctico, ¿cómo podemos hacer que el sistema aterrice? Y es fundamental para esto tener datos precisos y granularidades, porque eso nos permite reconocer la heterogeneidad de cada uno de los territorios. Aquí tenemos metodología para generar evidencia, pero sin esos datos no vamos a tener éxito. Así que el llamado a la atención de alguna forma es, si no tenemos los sistemas, si no tenemos los datos, con urgencia poder levantar esa información y generarlo para poder generar metodologías como esta que nos permitan tener ordenar esta transición. Nos permiten generar evidencia territorial específica, como cuidar la accesibilidad espacial de establecimientos, no pueden cerrar todos los establecimientos y quedarnos sin oferta, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos gestionar además la mejora educativa de una perspectiva territorial? Si hay establecimientos en los cuales solamente hay un establecimiento que da oferta y ese establecimiento no tiene una buena calidad, bueno, tenemos que poner de alguna forma esfuerzo en poder mejorar la calidad de los pocos establecimientos que dan oferta en ese territorio. También darnos pistas donde se podría conciliar oferta pública o generar incentivos para mantener o que se cierren algunos establecimientos privados para evitar esta contracción desordenada que nos habitaba Martín. Evidentemente, queremos que evitar de que este desorden en el cierre de establecimientos de alguna forma tenga consecuencias negativas para las personas, para los niños, niñas y adolescentes en el territorio, y por lo tanto, la idea de esto es que nos permita gestionar anticipadamente los cierres con las comunidades escolares, que es algo muy traumático. Entonces, no podemos cerrar de un día para el otro, llegar sin tener pistas de qué establecimientos debieran cerrar para poder gestionar esa transición. Y evidentemente, como lo discutió también, lo mencionó Diego, es sobre las dotaciones de docentes y asistentes que se requieren al próximo año. Estas caídas nos van a pedir decir, bueno, ¿realmente estamos formando las cantidades de docentes y asistentes o estamos formando docentes y asistentes que no van a tener trabajo los próximos años? Entonces, es muy importante también revalorizar la función de la carrera docente, especialmente, ¿no es cierto?, en esta coyuntura de la disminución de la natalidad. Nos permita también evaluar opciones y empuja a establecer definiciones. En Chile, por ejemplo, no tenemos estándares mínimos de docentes y asistentes de la educación por establecimiento. Y esto nos obliga a decir, bueno, ¿con cuánto nos van a quedar? No vamos a quedarnos con una sala gigantesca, ¿no es cierto?, para ahorrar costos, sino, bueno, solamente tenemos estándares normativos para los tamaños de la sala de clases, de 1 a 35 para la educación pública y 1 a 45 para la subvencionada. Pero eso no significa que sea lo mejor. Eso nos hace presionarnos, nos hace pensar hacia dónde tenemos que ir con ese respecto. También tenemos que incluir cambio de financiamiento del sistema. No podemos seguir con este sistema donde finalmente lo que hace es alumno va, alumno se matricula, eso es lo que recibe la escuela, porque finalmente no vamos a lograr mantener, ¿no es cierto?, sustentabilidad del sistema bajo ese financiamiento. Y también la provisión de la educación rural. ¿Cómo podemos hacer más eficiente, ¿no es cierto?, esta provisión de educación rural que está sumamente atomizada y que muchos establecimientos con los crecimientos urbanos al final quedan muy cerca de las poblaciones urbanas? Entonces uno podría pensar cómo podría mejorar esa situación. Y finalmente, descubrir nuevas oportunidades. Estos datos, esta información específica que nos van a dar las simulaciones nos permite básicamente, por ejemplo, ya lo vimos en los gráficos, donde aprovechar la infraestructura ociosa. Uno podría decir, ¿sabes qué? Esa infraestructura ociosa básica la podría aprovechar, algo que en Chile no tenemos resuelto, que es la cobertura de la educación parvularia. O en algunos casos, dado lo que les mostré inicialmente, donde tenemos básicamente en el sistema público muchas escuelas que terminan en octavo básico, uno podría pensar, bueno, con la capacidad ociosa podría hacerlas completas, de forma tal de ofrecer una oferta más integral a la gente de los territorios, o diversificar la oferta en educación media. Nosotros encontramos, por ejemplo, que de repente hay territorios donde hay un solo establecimiento de educación médica y es técnico profesional. Entonces, la gente que estudia educación básica, media científica humanista, se tiene que ir a otros territorios. Entonces, uno, desde la perspectiva territorial, puede planificar mejor la oferta y, sobre todo, frente al desafío y el cambio demográfico para los últimos años. Entonces, pero la respuesta a todo esto, uno puede dar las herramientas para hacerlo, pero
sigue siendo política. Al final del día, al menos en el caso de Chile, la discusión que tenemos pendiente es, bueno, ¿y quién le pone el cascabel al gato? Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, por tu presentación. Creo en este último evento del ciclo justamente lo pensamos para traer, digamos, antecedentes y trabajos y experiencias que ya estuvieran, digamos, en vigencia, o sea, herramientas concretas, poder traer desde la gestión hoy por hoy cómo se estaban pensando, o sea, en el territorio más digamos, concretamente todo este tema, cómo se estaba trabajando desde la investigación, desde la política pública. Entonces, creo que lo que nos traes es realmente de mucha utilidad. O sea, ahí nos compartiste una herramienta analítica de datos de inteligencia artificial, cómo puede anticipar y acompañar la toma de decisiones frente a esta caída de la matrícula y pensarlo de forma territorial y más micro, digamos, contemplando los contextos de cada territorio. Así que te agradecemos mucho por esta presentación Muchas gracias. y le paso la palabra a Isabel, nuestra última Gracias, panelista. muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir con los colegas de Chile y de Buenos Aires esta discusión sobre un tema tan importante y sobre el cual lamentablemente estamos discutiendo poco en la región. Yo quisiera pues compartirles algunas de las experiencias y de las reflexiones que hemos estado haciendo desde Costa Rica, desde el caso de Costa Rica, eh, un país pequeño, eh, pequeño en población, y pues que tiene históricamente pues la mayor parte de su población, más del 90% de nuestros niños, niñas y adolescentes asisten al sistema público. Quisiera empezar diciendo que, vamos a ver, que esta discusión y es lo primero que quisiera plantear, es que esta es una discusión que, donde la búsqueda de respuestas debe darse teniendo como punto de partida pues, el contexto y las particularidades de cada uno de los países, y quiero destacar especialmente ese contexto de crisis educativa complicada que hoy tiene la región y esto no solamente en lo educativo, sino también en lo fiscal, eh, que, y que es importante para poner en justa discusión o en justa dimensión las condiciones, los desafíos y las formas de atención y el diseño de las políticas educativas que demanda un desafío tan grande como este que tenemos. Entonces, en el caso de Costa Rica, enfrentamos un contexto educativo complejo, ¿verdad? Con una crisis educativa que se expresa básicamente en una caída de los aprendizajes básicos de la población estudiantil que los pone muy por debajo de los mínimos establecidos a nivel nacional e internacional, donde pues una buena parte de nuestros estudiantes siguen ubicándose en bajos niveles de desempeño en PISA, en habilidades estratégicas, tanto para la educación pública como para la educación privada, que es la menor, menos del 10% de nuestros estudiantes asisten a la educación privada, pero es un fenómeno que afecta a toda la población. También tenemos un rezago en habilidades fundamentales como como la lectura. Hoy tenemos muchachos de 15 años que están leyendo como si estuvieran en tercer grado. También tenemos un contexto fiscal complicado, ¿verdad? Porque esta es una discusión que tiene que ver con el tema financiero. En el caso de Costa Rica, nosotros tenemos un país que históricamente ha apostado fuerte a la educación. Llegamos en nuestra constitución a asignarle el 8% del Producto Interno Bruto a la educación por obligatoriedad. Alcanzamos alrededor del 7,4% en el 2016, 2017, antes de la pandemia. Hoy estamos en un contexto fiscal restrictivo muy complicado, donde hemos tenido por esta contracción fiscal y por el tema del crecimiento económico una fuerte caída en la inversión en educación que nos ha hecho retroceder cerca de 40 años, y esto es un tema
importante porque condiciona la discusión sobre las posibilidades de atención, especialmente en términos de los desafíos que el sistema enfrenta. Cerca del 35% de nuestros estudiantes de 4 a 18 años viven en situación de pobreza y obviamente una caída tan fuerte en la inversión en educación, pues hace que se reduzcan los programas fundamentales para atender a estas poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, todos los programas de becas y transferencias monetarias. También pone cuesta arriba la atención de la inversión para mantener el mantenimiento de los centros educativos, ¿verdad? Todo lo que implica el mantenimiento de los centros educativos. También somete a presión el salario de los docentes en primaria y en secundaria, que están estancados. Pues en todo este contexto, digamos, de crisis educativa y de crisis fiscal, se sobrepone el contexto demográfico, ¿verdad? Que al igual que Argentina y Chile, pues en el caso costarricense también estamos experimentando una población en edad escolar que ha disminuido en todos los niveles educativos de una manera drástica, y las proyecciones de población, como observan ustedes en este gráfico, pues pues esto va a seguir profundizándose. Y esto es un fenómeno que ha hecho que se contraiga la matrícula. Ven ustedes, por ejemplo, en menos de 5 años, en los últimos 5 años, nosotros hemos experimentado una caída de más de 131.000 estudiantes en 5 años, ¿verdad? En la matrícula inicial del sistema educativo. Esto afecta todos los niveles educativos, pero en particular afecta la primaria, que es donde estamos viendo los mayores impactos, cerca de un 20% entre el 2000 y el 2025, los mayores impactos en cuanto a la caída de la matrícula en este nivel educativo. Entonces, en este contexto, obviamente que la pregunta que se nos plantea es cómo convertir esta caída de la demanda educativa en una oportunidad para mejorar la calidad. Y aquí yo quisiera plantear un segundo aspecto que tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, revisar los criterios que hemos estado utilizando y los abordajes al problema. Un segundo aspecto es fijar prioridades, metas precisas, costeadas y financiadas y supervisadas, y construir escenarios de financiamiento, que es un tema que me parece fundamental porque no se puede hacer chocolate sin cacao. Entonces veamos primero este tema de los criterios y abordajes, ¿verdad? Aquí quisiera plantear que un primer elemento que se impone en la discusión es que definitivamente tenemos que cambiar los criterios de financiamiento, como ahora decía bien Patricio, ¿verdad? Antes, pues la cantidad de alumnos era el criterio de financiamiento fundamental, y con los que han trabajado nuestros sistemas educativos, que han estado trabajando durante mucho tiempo tratando de aumentar las coberturas en todos los niveles educativos, pero sin lugar a dudas, frente a este desafío de la caída de la demanda de los servicios educativos, de la población que asiste, ahora tenemos que darle más énfasis a otros criterios de financiamiento, centrados más en la calidad de los aprendizajes, en el cierre de brechas, ¿verdad? Y en todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad socioeconómica y territorial, esas brechas socioeconómicas y territoriales que siguen estando ahí, y todos estos otros temas que han surgido, especialmente después de la pandemia, como todo lo que requiere la atención del bienestar emocional, que es un tema importante, y que la reducción del tamaño de grupos nos da una gran oportunidad de dar una atención más personalizada a los estudiantes, lo cual es un tema importante de considerar. La necesidad de atención a las necesidades especiales de la población estudiantil, y todo lo que tiene que ver con criterios de cómo avanzar en materia de innovación. Ahora, yo quisiera destacar un tema en relación con los abordajes al problema. Y aquí quisiera plantear
dos cosas, porque la reducción de los contingentes de población es una tendencia que desde nuestro punto de vista exige mejoras rápidas y generalizadas en las oportunidades educativas, pues nuestros países tendrán que hacer frente a necesidades de desarrollo con menos personas jóvenes y se requiere que cada una de ellas esté mejor formadas para insertarse pues con ventaja en la vida económica y social y pues hacer frente a los nuevos requerimientos de la cuarta revolución industrial en la que estamos. Esta reducción de cohortes de niños y jóvenes está, sin embargo, potenciando, desde nuestro punto de vista, dos respuestas profundamente erradas. ¿Y qué quiero plantear con esto? Bueno, la primera respuesta que generalmente pues, se suele dar ante este fenómeno es la tentación de recortar la inversión educativa con el pretexto de que con menos estudiantes que atender el sistema requiere menos plata. Y este error resuelve un tema estratégico con una fórmula aritmética sencilla, que es la denominada regla de tres. A menos estudiantes, menos dinero. Y aquí quisiera llamar la atención sobre esto porque se asume que el nivel de inversión social actual es suficiente, aunque no lo sea en el momento, en la realidad, aunque no lo sea en la realidad de este momento, ni en las necesidades a satisfacer. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de este punto nos plantea el tema de cómo romper el mito de que una alta inversión como porcentaje del PIB implica una alta inversión por estudiante. En el caso de Costa Rica, que nosotros hemos puesto en la Constitución una asignación del 8% del Producto Interno Bruto para educación, pues siempre se nos dice, bueno, es que ustedes están invirtiendo demasiado, ¿verdad? Y obviamente que ahí se genera toda una discusión porque se asimila esta inversión del Producto Interno Bruto con inversión por estudiante. Pero vean ustedes, en comparación con los países de ingreso medio alto, la inversión por estudiante en Costa Rica realmente está muy por debajo por lo que se necesita más bien aumentarla para sufragar los costos de servicios educativos de mayor calidad. Vean ustedes, por ejemplo, en los países de la OECD, pues la inversión por estudiante anda alrededor de $17,000 o el promedio de la OCDE de 12,000, mientras que nuestros países están alrededor, bueno, en el caso de Costa Rica, 5,000 por estudiante, Chile o Argentina, estamos muy lejos, digamos, de ese límite. Y cuando hablamos de aumentar mayor calidad, ¿verdad?, en los servicios educativos para atender un conjunto de necesidades, pues no necesariamente esta inversión por estudiante nos permite cumplir todos los desafíos que tenemos por delante. La segunda respuesta, que es creer que la disminución de la demanda de los servicios educativos resta importancia a las reformas profundas del sistema, ¿verdad? Esa es otra respuesta errada, ¿verdad? Debido a que menos población reduce la magnitud de los problemas que el sector enfrenta, ¿verdad? Es un grave error, decimos nosotros, considerar que el sistema actual puede, con aumentos inerciales en la inversión per cápita, mejorar la calidad de los servicios educativos que ofrece. Entonces, estos son dos puntos que quiero plantear para la discusión. Y bueno, un poco en términos de lo que tiene que ver con las herramientas ante un contexto complejo en lo educativo, en lo fiscal y en lo demográfico, se impone indudablemente la necesidad de fijar metas precisas, costeadas y supervisadas en la planificación educativa. Una práctica que no necesariamente está instalada en nuestros sistemas educativos. Es decir, ¿verdad? La fijación de estas prioridades es fundamental para avanzar a una gestión cada vez más por resultados y con procesos más claros de rendición de cuentas. Quisiera compartirles el caso de un ejercicio que hicimos en Costa Rica en el marco del informe del Estado de la Educación, que es un informe que publicamos para discutir el diseño de la política pública en el país,
un ejercicio de inversión con planificación estratégica, cuyos ahora les vamos a compartir el link para quienes quieran revisar este ejercicio que hicimos. Nos planteamos, ¿verdad? Reuniendo a actores sociales de la diversidad de nuestro país, digamos, institucionales, empresarios, sindicatos, funcionarios del Ministerio de Educación, y un poco planteamos el tema de cómo avanzamos a una inversión con planificación estratégica de mediano y largo plazo, y para ello un poco la discusión de decir, bueno, nosotros apostamos a un 8% del Producto Interno Bruto, hoy no estamos ahí, estamos en 5%. Necesitamos atender en este contexto demográfico un conjunto de desafíos y de ejes estratégicos, de áreas estratégicas, y las definimos en este proceso de consulta con los diversos actores sociales que identificaron cuatro grandes áreas de acción. Cobertura, cómo avanzar con una cobertura que garantice equidad, aprendizajes de calidad, ambientes de calidad y la generación de la retención, especialmente de docentes idóneos, ¿verdad? Porque, y esto con acento en el sentido de garantizar los docentes que requiere el país para atender los desafíos del siglo XXI. Y aquí hicimos un ejercicio de planificación basado en metas e indicadores de cumplimiento. Definimos 4 grandes pilares, que fue estos que les comenté. Se definieron 16 objetivos operativos, se definieron 20 parámetros de logro y más de 90 metas graduales y 44 estimaciones presupuestarias asociadas a estas metas. Y para cada meta se hizo un ejercicio específico de diseño, ¿verdad? Financiero, y además proyectado en el tiempo. ¿Cuánto nos costará esta meta específica para aumentar, por ejemplo, en este caso, el número de docentes con informática educativa para avanzar en todo el tema tecnológico? ¿Y cuánto nos va a costar esto en términos de millones de colones, tanto en lo que se refiere al presupuesto del Ministerio de Educación como al porcentaje del Producto Interno Bruto, cuál es el costo que esto tiene? Entonces, en esa línea hicimos una inversión con planificación estratégica, ¿verdad? Aquí, digamos, para todas las metas que se definieron, que se consideran fundamental para garantizar la calidad hoy y en el mediano y largo plazo, pues cuando hacemos la suma de cuánto implica en el Producto Interno Bruto cada uno de estos temas, nos damos cuenta que el total de iniciativas andan alrededor del 3,5% del Producto Interno Bruto. Hoy estamos en 5%. Bueno, evidentemente, para cumplir con todas estas metas, pues sí que necesariamente tenemos que cumplir el 8% constitucional, pero no, este es un resultado que surge no de decir, bueno, tenemos que avanzar porque sí al 8%, sino porque efectivamente el costo que se hace de las necesidades que tenemos así lo exigen. Ahora, aquí la discusión es si podemos a lograr esos 3 puntos del Producto Interno Bruto en un año, cosa que obviamente eso no va a pasar porque tenemos una situación fiscal restrictiva, complicada. Pero entonces sí decimos, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el porcentaje que deberíamos ir aumentando cada año para ir alcanzando las metas planteadas? Y un poco el resultado que tenemos es que el crecimiento que deberíamos ir haciendo en el presupuesto anual del Ministerio de Educación es un presupuesto que es un porcentaje que no supera el 5%, no va más allá del 5% en crecimiento anual. Y esto es muy importante porque aquí hay una discusión política entre cómo hacemos para enfrentar los desafíos que tenemos y el Ministerio de Hacienda. Los desafíos que tenemos en educación, como decía Patricio, ¿quién le pone el cascabel al gato? Patricio, el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? O sea, no hay, ¿verdad? Y ahí tenemos que dar una discusión, digamos, con números sobre cómo podemos ir abordando estas grandes metas que Isabel, tenemos. Sí, disculpas, tendrías que ir cerrando así dejamos un espacio de sí, preguntas. estamos Gracias, terminando. disculpas. Sí, sí, estoy terminando. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue trabajar en escenarios prospectivos de financiamiento
en la línea de contribuir a lo que Alejandro señalaba de una transición planificada, ¿verdad? Y ahí fuimos construyendo, digamos, para cada una de las metas, cuáles son, digamos, esos escenarios. Por ejemplo, vean esta meta, y con esto termino, Costa Rica hace rato que está en el 100% de acceso a la cobertura en primaria, sin embargo, no necesariamente todos nuestros estudiantes reciben el currículum completo. O sea, acceso no es sinónimo de calidad necesariamente. Y en el Ministerio de Educación había puesto que en el 97 que todos nuestros estudiantes deberían recibir el currículum completo, pero lo cierto es que al 2018 apenas un 33% se había alcanzado de ese ejercicio y hoy solo un 9% de los centros de primaria, de las escuelas de primaria, reciben el currículum completo. Entonces, este es un desafío fundamental para garantizar la calidad y entonces empezamos a construir, bueno, definimos una meta, bueno, ¿cómo vamos avanzando gradualmente en la cantidad de escuelas con currículum completo y cuánta plata nos cuesta? ¿Verdad? Y cómo podemos ir avanzando en los próximos años hacia esto. Entonces, acá fuimos poniendo cada una de las metas que anualmente se pueden lograr y lo que implica en términos de el presupuesto, del presupuesto del Ministerio de Educación. En suma, este no es un ejercicio fácil que tiene que tener esa planificación estratégica muy pegada a la construcción de estos escenarios financieros con un sentido de urgencia. Y quizá aquí el principal mensaje es que no tenemos tiempo, hay que actuar ya y eso es un poco la impronta que tenemos y para eso pues acceder, digamos, mejorar todos nuestros sistemas de información, como lo señalaba ahora Patricio, es fundamental para que efectivamente pues, la construcción de estos ejercicios financieros sean lo más aterrizados posibles para que efectivamente podamos gradualmente ir atendiendo los desafíos que tenemos ya, los que arrastramos de por sí y los nuevos desafíos que nos impone esta transición demográfica avanzada. Entonces, muchas gracias, por acá lo voy a dejar. Y bueno, por ahí les dejo el link de este ejercicio de escenarios presupuestarios que realizamos. Gracias. Bueno, le vamos a dar paso y muchas gracias Isabel, muchísimas gracias por tu presentación. Traes uno de los temas más complejos que conllevan esta transición, así que agradecemos mucho, digamos, tus aportes. Vamos a pasar, perdón la velocidad, pero vamos a pasar rápidamente al espacio de preguntas. Martín. Gracias, Fernanda. Gracias, Diego, Patricio, Isabel, por ayudarnos a pensar en los desafíos que tenemos por delante. Les voy a compartir algunas de las preguntas que se fueron expresando en el chat, que estuvo muy participativo, muy intenso. Eh, Isabel decía en su cierre no tenemos tiempo y eso, más allá de la profundidad de su afirmación, también aplica a este webinar. Nos hemos quedado sin tiempo, así que les vamos a pedir amablemente a quienes nos acompañan, tanto expositores como asistentes que vienen siguiendo este espacio, que se queden unos 10, 15 minutitos más para poder escuchar también a los especialistas en las preguntas que fueron surgiendo de parte de los participantes. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, seleccionamos solamente algunas, una para cada expositor, así que les voy a pedir que entre 3 y 4 minutos eh, esbocen alguna respuesta a estas preguntas. Las voy a leer las tres seguidas, así que los invito a los expositores a tomar nota y luego, siguiendo el orden de exposición, Diego, Patricio e Isabel les iré dando la palabra. Pregunta para Diego, pregunta de Alicia Flores Escobar de México. ¿Cómo asegurar que el descenso de la natalidad no sea interpretado únicamente como un ajuste administrativo del sistema educativo, sino como una oportunidad para revalorizar la profesión docente, fortalecer la educación pública y ofrecer una atención más personalizada a cada estudiante, con pleno respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación, tomando en cuenta
que cualquier transformación educativa debe realizarse con las maestras y los maestros, no a costa de ellos. Pregunta para Patricio. Respecto al ahorro y sostenibilidad financiera, ¿existe una estimación de la inversión necesaria en educación, pensando que ésta no sea dependiente de la natalidad y poder así financiar mejoras en la calidad en la educación pública? Pregunta para Isabel, de Giovanni Rodríguez, de México. ¿Tiene sentido seguir financiando las escuelas únicamente en función del número de alumnos inscritos? Este criterio ha sido útil para expandir la cobertura, pero en contextos de baja natalidad puede generar efectos no deseados, especialmente en comunidades rurales, donde una escuela pequeña cumple una función educativa y social que va mucho más allá de la matrícula. Con estas tres preguntas, entonces, les paso la palabra. Diego, adelante. Por favor, 3 minutos, 4 minutos por persona. Bueno, gracias Martín. Bueno, diría que la respuesta a la pregunta de cómo asegurar que el descenso de la natalidad no sea interpretado como un ajuste administrativo, justamente con una planificación estratégica en el marco de un modelo de desarrollo provincial, nacional, que no solamente alcanza el nivel educativo. Ese riesgo del ajuste administrativo existe, porque no me voy a explayar en eso, pero en nuestro país, en toda la región, hay procesos políticos diferentes, miradas ideológicas y políticas diferentes, y lógicamente algunas de esas miradas están cerca del recorte fiscal a como de lugar, y evidentemente esta es una situación en la que se presta para eso, cuando el objetivo simplemente es reducir la inversión pública y no pensar el rol del Estado. Pero también el otro riesgo es el que Martín había mencionado como no me acuerdo si la contracción desordenada, la transición desordenada, ¿no? No hacer nada, dejar que fluya. Entonces, que cada territorio, que cada nivel, que cada uno se vaya arreglando, vaya tratando de poner el foco en el puesto de trabajo y no en el derecho a la educación. Nosotros, en la provincia de Buenos Aires, estamos teniendo discusiones muy intensas, tratando de arribar lo más pronto posible a definiciones políticas que marquen en términos generales esta transformación, este reordenamiento del sistema educativo, y partimos de ciertas premisas. En primer lugar, el docente es el corazón del sistema educativo. Por lo tanto, fortalecer su rol y jerarquizar su rol es clave para la mejora de la educación. Ningún docente sobra. Nosotros estamos planteando cómo podemos, sabiendo, bueno, ahí Isabel mostraba algunos datos de inversión, mostraba cómo nosotros, esa mirada de sobra, de que sobra o no sobra, es mirando las reglamentaciones actuales de constitución de las plantas educativas, no la planta ideal, la planta a la que deberíamos ir, justamente para mejorar la calidad educativa. Y otra de las premisas es el resguardo absoluto a los derechos estatutarios y más allá de los derechos estatutarios de los docentes, porque sabemos que detrás de cada maestro, cada maestra, cada profesor hay una vida organizada, una familia, etcétera. Entonces también esta readecuación del sistema educativo se hará tomando en consideración el respeto por esas trayectorias profesionales y vitales. Y claro que uno de los objetivos centrales tiene que ver con la atención personalizada a las trayectorias educativas. Vi en el chat algunas cuestiones que surgieron respecto a los nuevos desafíos que estamos afrontando en estos años. Y sabemos que con los niveles de cobertura que tenemos para poder lograr llegar que los chicos y las chicas que vienen con mayores problemas en su trayectoria, y que además está asociado cuando uno mira las desigualdades, la desigualdad educativa se asocia con la desigualdad socioeconómica, se asocia con la desigualdad en el acceso a la salud, etc. Digo, y mi mirada política y el espacio del que formo parte tiene que ver con pensar que el Estado, a partir de esas herramientas, tiene que generar los mayores niveles de equidad social posible. Entonces, mejorar la oferta pública, sobre todo en la atención a los sectores más desfavorecidos, es clave para que la escuela cumpla el rol en el que creemos que es el del igualador social. Y eso implica un trabajo muy intenso con grupos de estudiantes, con los grupos como los agrupamientos flexibles, el seguimiento individual de las trayectorias, que evidentemente hay un grupo en el cual la generalidad de la educación es suficiente y otros grupos en los que no, y ahí también es donde hay que poner mucho el foco. Así que bueno, en definitiva la respuesta es con planificación estratégica y un modelo de desarrollo de país inclusivo. Gracias.
Muchas gracias, Diego. Patricio, adelante. Gracias, Martín. Mira, yo diría que uno de los temas ausentes en el sistema educativo, al menos el chileno, tiene que ver con la planificación estratégica, que es básicamente, bueno, ¿qué queremos hacer con nuestros niños, niños y adolescentes? ¿Qué queremos construir como país y como Estado-nación respecto a eso? Y uno diría así, bueno, ¿cuál es la inversión que se requiere para lograr esas metas? Entonces, lo único que estamos haciendo de alguna forma es haciendo funcionar un sistema, pero no nos estamos haciendo esa pregunta que es compleja, ¿no? Y tiene que ver también con un modelo de desarrollo de país, ¿no es cierto? En el fondo, la consigna que tenemos es crecer, crecemos, 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 pero bueno, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo hacemos llegar a la gente a los estándares que uno quisiera tener? Entonces, yo diría que en ese sentido, lo que plantea Rodrigo es algo que está postergado. Todavía no tenemos una respuesta con respecto a qué significa tener un financiamiento para lograr una educación de calidad. Lo que hemos logrado y resuelto en Chile es básicamente la cobertura. Hoy tengo una extraordinaria cobertura, pero el déficit que tenemos es la calidad. Y por lo tanto, es importante entender que además el contenido de la calidad tiene que ver de alguna forma con la contextualización territorial. Entonces, no es lo mismo llegar a un cierto nivel de calidad en un cierto territorio que en otro. Entonces, yo diría que los datos, los modelos que podemos generar, pueden de alguna forma también tener una noción de hacia dónde va. Pero esta caída en la natalidad que el sistema educativo todavía no incorpora, recién en educación parvularia se está tomando como nota, oye, mira, oye, tenemos menos niños que antes, ¿ah? Y el sistema no se ha ajustado a las vacantes, actualmente tenemos una ocupación del 85%, y va a seguir aumentando por los datos que ustedes les mostré. Todavía no se tiene conciencia de estos ajustes y por lo tanto recién tenemos el tema de la cobertura y la calidad y por lo tanto no hay una respuesta para eso. Sobre todo pensando que en la educación pública tenemos además el grave problema de la infraestructura. Tenemos una deuda gigante en infraestructura que se deterioró en el tiempo. Yo les puse un dato que no lo mencioné, pero en un catastro de infraestructura que va al 75% de avance, el 40% de los establecimientos están en un nivel de infraestructura riesgosa. Por lo tanto, eso significa que no solamente va a haber que ajustar el tema, ¿no es cierto?, de las dotaciones o otras cosas, sino también se necesita involucrar una serie de inyecciones de recursos para eso que está en un total estado de abandono durante 40 años. Entonces, es muy importante que también podamos entender que no solamente se necesitan así como la inversión necesaria mínima, como en docente o asistente de la educación, sino también en infraestructura. Y eso nos pone desafío manifiesto este tema de la reducción de la natalidad. Ya no podemos tirar los temas de abajo de la alfombra, sino vamos a tener que ponerle, oye, tenemos los planes y programas, pero bueno, eso nos da un proxy de de los estándares de dotación docente, pero ¿cuál es el estándar de dotación docente? ¿Cuál es el estándar de asistente que no está resuelto? Entonces, es un tema que debiéramos cerrar si queremos ir hacia una estrategia que nos permita de alguna forma ajustar y tener el sistema educativo que queremos, porque esa es la pregunta que tenemos que contestar, ¿qué sistema educativo queremos para poder llegar allá? Excelente, Patricio. Muchísimas gracias. Isabel, Sí, adelante. bueno, la pregunta de si tiene sentido seguir financiando las escuelas en función de números de alumnos, bueno, yo señalaba justamente el tema de que cambia, digamos, el tema de los criterios de financiamiento es fundamental, no es cualquier tema, ¿verdad? Y ahí pego con lo que Patricio dice, bueno, es que depende de las aspiraciones de calidad que los sistemas y los países quieran, ¿verdad? De su educación. ¿Cuál es el salto cualitativo que queremos dar? Entonces, en relación con este tema, obviamente que el cambio, que la cantidad de alumnos es un tema que está ahí, pero que necesariamente tenemos que incorporar todos estos otros criterios que yo señalaba de la calidad de los aprendizajes que queremos, de las brechas que queremos cerrar, de las necesidades de docentes idóneos que queremos, de la calidad del docente, de las condiciones que tienen estos docentes y de estos otros aspectos que son muy, muy importantes para que efectivamente esto sea una oportunidad para avanzar hacia la calidad, ¿verdad? Y aquí yo creo que lo peor son las respuestas promedio o las respuestas que no consideren las particularidades de los territorios. Y en eso coincido mucho con Patricio, la importancia de las herramientas que nos permiten afinar esas respuestas. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica hemos tenido una enorme discusión sobre las escuelas unidocentes, que son las escuelas que están en los territorios rurales
que en su momento fueron un gran instrumento para realmente llegar al 100% de la cobertura en los territorios rurales. Ahora, hay algunas de esas escuelas que se están quedando vacías. Ahora, hay escuelas, sin embargo, en muchas zonas rurales de esas que todavía persisten, pero persisten con unas enormes carencias. No se les da inglés, no reciben computación, no reciben educación física, no reciben educación musical, ¿verdad? Y entonces, necesariamente, sí, siguen siendo pequeñas, pero con grandes carencias de calidad. Entonces, ahí yo creo que hay que, en este enfoque de una transición ordenada, creo que lo más importante es que afinemos nuestros instrumentos de análisis para no llevarnos la inclusión y la calidad, ¿verdad? En una respuesta que desordenada pueda ser más bien retroceder, hacernos retroceder o simple y sencillamente no resolver nuestros rezagos históricos, sino más bien profundizarlos. Muchas gracias, Isabel, por esa respuesta. Y bueno, nos vamos acercando ya al final. Les agradecemos mucho a quienes participaron en este evento, Patricio, Isabel, Diego. Muchas gracias por el tiempo y por estas reflexiones que nos trajeron el día de hoy. Y agradecemos a todos quienes se sumaron a este evento. Y bueno, pedimos disculpas por el retraso, por supuesto. Y bueno, para cerrar voy a hacer una breve síntesis de lo que fue surgiendo y emergiendo en el día de hoy. Como señaló Martín, creo que es la frase del evento, la gran pregunta que atravesó el ciclo es, bueno, si vamos a dejar que esta transformación se resuelva como una contracción desordenada o si vamos a poder construir entre todos una transición planificada, y allí compartieron nuestros panelistas algunos desafíos muy concretos. Como bien traía Alejandro al inicio en la apertura de este evento, hay que pensar esta transformación demográfica de manera integral, no solo, digamos, mirando la matrícula de niños, niñas y jóvenes, como señaló Diego, en relación a la educación de jóvenes y adultos, incluirla en esta transición demográfica, pensar que el sistema en clave de aprendizaje es a lo largo de toda la vida, entonces eso implica pensar todo, toda la transición de esta forma integral. Alguien en el chat decía, ya no vamos a tener la misma escuela, los mismos estudiantes y los mismos docentes, y bueno, y por supuesto eso requiere perfiles profesionales que puedan como abordar estas nuevas complejidades también. En el primer encuentro, en el primer encuentro de este ciclo, que fueron 3 eventos, decíamos que en el sistema educativo la atención de fondo fue durante décadas planificar la expansión, o sea, tener más escuelas, más docentes, más aulas, y hoy por primera vez tenemos que aprender a planificar un sistema que se achica sin resignar las deudas pendientes en términos de calidad, equidad e inclusión, usar la menor presión de la matrícula para repensar la oferta, ensayar nuevos formatos pedagógicos, redefinir el financiamiento, planificar mejor la formación y la asignación docente. El segundo desafío que plantearon tanto Diego como Patricio es lograr que las proyecciones de matrícula reconozcan las particularidades del territorio, porque la caída no es pareja y la respuesta tampoco puede serlo. El tercer desafío que también traía Patricio tiene que ver con revisar los estándares que hoy definen la dotación de personal, la cantidad de alumnos por sección, los mínimos docentes y de asistentes de la educación. Y como decía Isabel, de la mano de esto, que también repensar los criterios de financiamiento del sistema. Y aquí Isabel citó estos errores de abordaje que nos ayudan a pensar la problemática, que es la tentación de recortar y suponer que como tenemos menos población se reduce la complejidad, ¿no? Y frente a estos desafíos también trajeron oportunidades concretas. Diego mostró que hay margen para ampliar la jornada escolar, crear nuevas funciones docentes, que conviene planificar con una mirada a largo plazo, pensando de acá a 15 años. Patricia nos mostró las herramientas analíticas y datos de inteligencia artificial que pueden anticipar y acompañar, digamos, todas estas decisiones, mejorando la configuración del sistema a una escala más territorial y precisa. Y del lado del financiamiento, Isabel ahí nos trajo la posibilidad de construir estimaciones y modelizaciones que hagan viable esta transformación, mejorando la calidad y la equidad del sistema como una oportunidad de pensar otra forma de planificar el financiamiento y otros modelos de financiamiento.
Y como nos recordó Patricio con toda razón, es que la respuesta va a seguir siendo política y este es un punto, digamos, muy importante que también nos llevamos acá. Bueno, antes de despedirlo, bueno, contarles que este evento y todo este ciclo se dio en el espacio de la Comunidad de Especialistas de Datos que coordinamos junto a la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago y el IPUE UNESCO. Este espacio que ya venimos sosteniendo desde el año 2021, que tiene 5 años, tiene más de 800 miembros y que los invitamos a suscribirse a este espacio, que en breve vamos a tener más novedades en relaciones a los futuros temas emergentes que traemos vinculados a datos para la planificación educativa, y que ahí vamos a estar, bueno, trayendo novedades prontamente. Así que les agradecemos mucho a todos y a todas y nos vemos pronto. Muchas gracias.